Hola chicos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a hablar de una función importante. Estamos prácticamente a un mes de acabar el año escolar. Por favor, los invito a que hagan bien sus cosas, a que se reporten debidamente de manera puntual, responsable y excelente, como muchos lo están haciendo. Y por supuesto, los felicito. Un abrazo a cada uno de esos niños y niñas que están trabajando como debe de ser. Ya sé que están ganando mucho. Y un jaloncito de orejas a aquellos que no lo hacen, a aquellos que están perdiendo su tiempo, a aquellos que no obedecen seguramente a mamá, a papá o a las personas que los apoyan. Por favor, recuérdese que las mejores armas en la vida, en esta sociedad, en este planeta, son los conocimientos. Así que les conviene realizar sus actividades como debe decir, cumplir como debe decir, porque así están aprendiendo más. ¿Ya? Muy bien, sin más preámbulos, les voy a explicar sobre esta función importante. La función de reproducción, chicos y chicas. La función de reproducción es una función que permite a los seres vivos a mantenerse, a perpetuarse, a conservarse. ¿Ya? Entonces va a tener como misión la conservación y perpetuidad de una especie. ¿Ya? Por favor, ya saben que tienen que hacer sus anotaciones, los organizadores me las tienen que reenviar completas o rellenadas según las explicaciones que yo estoy dando. ¿Ya? Muy bien, entonces repito, su misión de la función de reproducción, ¿cuál es? ¿Cuál es? La conservación y perpetuidad de la especie. Bien, se presenta en dos formas esta reproducción, en asexual y sexual. Asexual se dice cuando solamente a partir de un progenitor se obtienen nuevos seres, nuevos organismos. En cambio, sexual es cuando participan dos gametos diferentes, tanto masculino como femenino. ¿Ya? Así tenemos la reproducción asexual como división binaria. Esto es propio sobre todo de microorganismos, gemación, división múltiple y la binaria. ¿Ya? En cambio, la regeneración es propio de macroscópicos, o sea, por ejemplo, estrella de mar. Muy bien. La división binaria, o llamado también bipartición, atención por favor para que hagan su anotación, consiste en la división o partición de un microorganismo. Ejemplo, es propio de las bacterias, es propio de las amebas, por ejemplo, ¿ya? Las euglenas, anoten, escriban, en dos organismos hijos. ¿Ve? Este progenitor se está dividiendo en dos mitades y va a dar origen a dos organismos idénticos a la inicial. ¿Ve? Eso es bipartición o división binaria. ¿Ya? Cuando hablamos de división múltiple también es llamado conocido como esporulación. ¿En qué consiste, profesor? Consiste en la división en 2, en 4, en 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente en grandes cantidades, ¿ya? Y que van a tomar el nombre de esporas de un solo progenitor para obtener grandes cantidades de organismos. Esto es propio de ¿quién? Del Plasmodium vivax, por ejemplo, que es el microorganismo que causa la malaria o el paludismo, chicos. ¿Ya? Muy bien. El otro tipo de asexual es la gemación. La gemación o yemación es una reproducción por yemas o brotes. Consiste en que de este organismo progenitor se va a generar una yema o un brotecito, va a crecer y crecer hasta que se divide este núcleo celular, se va a separar, entonces ya vamos a tener dos hijos. ¿Ve? Esa es la reproducción por gemación o por yemas. ¿Ya? Finalmente, la regeneración. La regeneración es una forma de reproducción asexual que consiste en la división, en la reproducción, en la regeneración de estructuras de una parte de un organismo vivo. Ejemplo, esta regeneración es propio de ¿qué? De la estrella del mar. Cuando un bracito se corta, ese bracito se va regenerando, va creciendo y creciendo y se va a originar otra estrella de mar. ¿Ya? También de esta forma se reproduce ¿quiénes? Los gusanos, por ejemplo, los gusanos de tierra. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora hablemos de la reproducción de nuestras células, ¿ya? De nuestras células. Nuestras células en el cuerpo humano se dividen en dos grandes grupos, ¿ya? Recuerdo yo cuando preguntaba en el salón, en las clases presenciales, cuando compartía con ustedes y otros estudiantes que ya están en grados avanzados, les decía, a ver, ¿cuáles son los dos grupos de células que constituyen tu cuerpo? Unos me decían, la célula procariota y eucariota, profesora. Otros me dicen la célula vegetal y animal, profesora. Con respecto a esas respuestas, ¿yo qué les decía? Les decía, ya, a veces ustedes son bacterias y a veces son hombre. A veces serán entonces plantitas y a veces serán hombre, ¿no? Cosas así. Bueno, pero, sin embargo, en nuestro cuerpo nos podemos dar cuenta, en su cuerpecito de ti, mi niña, de ti, mi niño,
nos podemos dar cuenta que existen dos grandes grupos de células. Todas son células eucariotas, Pero estas a su vez se dividen en dos grandes grupos. En células somáticas, aquellas que van a constituir todo tu cuerpo, o sea, la piel, van a constituir los diferentes órganos como el hígado, el corazón, los músculos, los huesos, etc. Todas esas células se llaman células somáticas o corporales, que se van a reproducir o se van a dividir por mitosis, mis divinos y divinas, ¿ya? Por otro lado, vamos a encontrar las células sexuales. Uy, caramba, acá hay un errorcito, por favor, a corregir, ¿ya? Células sexuales es el otro grupo, ¿ya? Esas células sexuales en el varón son los espermatozoides y en la mujer es el óvulo, ¿verdad? Bien, esas células se van a reproducir por meiosis, ¿ya? Por meiosis. Procesos que están representados en esta parte y simbolizados de esta forma. En la mitosis, la célula madre dice 2N, ¿ya? Y en las hijas dice 2N. En la meiosis 2N, las hijas dice N. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Lo que pasa es que la carga cromosómica 2N, por ejemplo, si fuera 40 en esta célula madre, ¿ya? En las hijas también son 40. Son muy idénticas, ¿no? Y tienen la misma cantidad de cromosomas. En cambio, en la meiosis, ¿qué pasa? Si acá o la estructura o la célula madre es de 40 cromosomas, los hijos solo van a tener 10, 10, 10. Es decir, la meiosis es reduccional y la mitosis es ecuacional, chicos, ¿ya? Ecuacional. Bien, hablemos entonces de esta mitosis. La mitosis es un proceso, es un conjunto de procesos, ¿ya? A través de las cuales va a pasar una célula madre hasta dar origen a dos células hijas, ¿ya? A dos células hijas e idénticas a la madre, ¿ya? Comprende entonces esas fases o etapas secuenciales llamadas profase, metafase, anafase y telofase, mis niños, ¿ya? En esa secuencia, no podemos decir primero profase, luego telofase, luego metafase. No. Tiene que ser ese orden la que debemos recordar. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Bien. Es importante que ustedes me anoten, me rellenen estos cuadros con los acontecimientos o los sucesos que se van a llevar a cabo en cada fase. ¿Ya? La mitosis es un proceso para obtener dos células hijas idénticas, ¿ve? A partir de una madre. Comprende la primera fase llamada profase. ¿Qué pasa en la profase, durante la profase con esta célula? Ustedes recordarán que esta célula tiene una membrana, tiene un citoplasma y tiene un núcleo, ¿cierto? ¿Ya? Durante la profase desaparece la membrana nuclear. Anote eso en el resumen. Anote ese primer acontecimiento. ¿Ya? Desaparece la membrana nuclear o carioteca. ¿Qué más sucede durante la profase? Los cromosomas se van a ordenar, pero antes, ¿qué va a pasar? Este centrosoma se divide en dos. Segundo acontecimiento, entonces. Segundo acontecimiento, 2. ¿Qué ocurre en la profase? División del centrosoma en dos centriolos. División del centrosoma en dos centriolos. ¿Ya? Y esos centriolos van a viajar uno hacia arriba, el otro hacia abajo, o sea, hacia los polos opuestos. Por lo tanto, se va a presentar un tercer acontecimiento. O sea, ¿cuál es, profesora? Como van a viajar a los polos opuestos, gracias a las redes que se van a presentar, los cromosomas se van a adherir a esas redes. Pero antes, esas redes, ¿qué nombre van a tomar? Uso acromático, o sea, todo esto. ¿Ve? Por lo tanto, el otro acontecimiento en la profase, ¿cuál es? La formación del uso, con H, uso acromático, ¿ya? Con H, uso acromático, chicos, ¿ya? Entonces, repito, ¿cuántos acontecimientos? 3 mínimo, ¿no? ¿Cuáles son? Desaparece la membrana nuclear o carioteca. 2. Se divide el centrosoma en dos centriolos. 3. ¿Cuáles decíamos? La formación del uso acromático. En la metafase, ¿qué va a suceder? Esos cromosomas que se han adherido al uso acromático, a este uso acromático, se van a ordenar en la parte media. Ya se ordenan en la parte media. Por lo tanto, acá que voy a anotar, ordenamiento de los cromosomas en la parte central, formando la placa ecuatorial. Por favor, así van a anotar. ¿Ya? Porque eso es lo que está sucediendo. ¿Ves? Se está ordenando los cromosomas y todo esto va a tomar el nombre de placa ecuatorial. En la anafase, ¿qué va a suceder?
Esos cromosomas se van a partir en dos, mis niños y niñas, se van a dividir en dos. Entonces, ¿cuál es el acontecimiento importante en anafase? División de los cromosomas en dos, división de cada uno de los cromosomas en dos, ¿ya? Y empiezan a viajar hacia los polos opuestos. En la telofase, ¿qué ocurre? Esos cromosomas que están viajando a los polos opuestos se almacenan en estos polos opuestos, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Se va a regenerar o nuevamente va a reaparecer el núcleo, la membrana nuclear, ¿ya? La membrana nuclear, tanto en esta parte como en esta parte inferior, ¿ve? Regeneración de la membrana nuclear y lo va a encerrar a quienes, a los cromosomas. Finalmente, en esta misma telofase, ¿qué va a pasar? Se va a dividir esta célula madre en dos células hijas, gracias a un proceso llamado citocinesis. Por citocinesis, entonces se divide esta célula madre en dos células hijas, ¿ves? Esas son las fases de la mitosis, mis niños y niñas. Es así como se reproducen nuestras células somáticas o corporales. ¿Ves? Muy bien, chicos. Cuando ya hablamos un poco de lo que es reproducción en vegetales, pero reproducción asexual, ya asexual. Las plantitas que no tienen estructuras sexuales bien definidas, ¿ya? Como el óvulo, el espermatozoide en el hombre, ¿ya? Se van a reproducir también en forma asexual. Por ejemplo, lo van a hacer por estolones, como el caso de las fresas. Cuando este tallito llega al suelo, va a generar unas raícitas y se va a formar la plantita nueva, ¿ve? También lo hacen por rizomas, como en este caso, de los lirios, por ejemplo. Por bulbos, ¿no? Como el caso de la cebolla. Tubérculos, como en el caso de la papa, ¿ve? A partir de este tallito, ¿ya? Por una reproducción asexual interesante también es por acodo. Cuando usted de un árbol, de una planta grande, va a enterrar un poquito una ramita y va a generar raíces, entonces va a formar una nueva planta. También por estacas, es una reproducción asexual. Cuando usted va a cortar un ramo de rosal, por ejemplo, y lo va a sembrar en un jardincito y se va a desarrollar una nueva planta. Reproducción asexual artificial sería estos dos, estacas y acodos. ¿Ve? Estacas y acodos. Bien, mis divinos y divinas, hasta allí ha sido la explicación del día de hoy. Si no las han entendido en una visualización, háganlo una y otra vez o las veces que ustedes requieren. ¿Ya? Y a seguir investigando, a seguir estudiando. No se olviden que uno mismo tiene que buscar las cosas, uno mismo tiene que sembrar, uno mismo tiene que trabajar para el logro de cada uno de sus metas y sus sueños, ¿ya? Entonces termino con estas frasecitas. Dice, deja de esperar que las cosas pasen. Sal ahí afuera y haz que pase. Claro, haz que sucedan las cosas, ¿ya? Porque Dios nos ha dado a todos, sin excepción, la capacidad de decisión libre. Usted decide, tiene que decidir buenas cosas, ¿no? La fuerza de voluntad para hacer nuestras cosas. Y nos presentan problemas y retos, ¿no? Problemas para aprender, para tener más experiencia y poder seguir nuestros retos, ¿ya? En resumen, el hombre, el verdadero valor humano del hombre, está establecido en esta operacioncita, chicos. C de conocimientos, más habilidades, que debemos utilizar hasta el máximo, multiplicado por nuestra actitud, la actitud. ¿Ve? Entonces todo depende de la actitud con la cual usted, desde el momento que se levanta, realiza sus cosas. Entonces les pido siempre una actitud positiva, una actitud vencedora, una actitud proactiva, perseverante, chicos. ¿Ya? Seguir adelante, seguir estudiando para ser ricos en conocimientos y salir adelante y tener buenos logros y éxitos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.